Con 13 años, siendo un chaval del Extra Radio de Madrid, en los años 70, repartía papeletas junto a mi profesor, don Francisco, contra la dictadura, prometiendo la democracia. Nieto de un abuelo republicano que murió en la cárcel por pensar. Y de otro abuelo que estuvo un año en el hospital por la metralla que le entró en el tanque que le obligaron a conducir los otros. Ahora con 64 años, soy totalmente consciente de que tanto esta democracia como la Unión Europea me engañaron. Pido perdón a los que vienen detrás porque lo tienen más difícil que nosotros. He incluido una canción protesta con mi letra y arreglo musical con Suno ahí, delante de mi vídeo. Con rock y rap, a ver si al menos despierta uno y lo propaga. Me dijeron que el siglo nuevo traería luz, que la historia ya estaba escrita y que el pueblo tendría voz. Pero aquí estoy, mirando un faro que se apaga, mientras la noche crece en mí. Crecí creyendo en la palabra democracia, como quien cree en un hogar que nunca falla. Me hablaron de un mundo justo, de manos limpias, de un futuro que escucharía cada latido de mi vida. Pero llegaron los años y detrás del telón descubrí rostros que nunca elegí, nombres que deciden por mí, salas donde el pueblo no entra, puertas que jamás se abren para quien camina a pie. Europa me hablaba en voz alta, pero nunca en mi idioma. Me prometió horizontes y me entregó pasillos sin salida. Me juró cercanía y me dio distancia fría. Y yo, que creí en su palabra, que puse mi voto como quien entrega el alma, me encontré perdido en un laberinto de normas que no miran a los ojos, de manos que firman sin sentir. Europa me prometió un faro y me dejó en la sombra. La democracia del siglo XXI me habló de libertad, pero nunca me nombró. Me dijo tú decides y decidió por mí. Me dijo somos pueblo y me dejó fuera de su voz. Europa me prometió un faro, pero el faro se apagó. Caminé por sus pasillos de papel, por sus leyes que pesan más que el dolor de quien las sufre. Vi burócratas que nunca miran arriba, que no conocen el nombre de quien espera en la fila. Vi tecnócratas sin rostro que hablan de cifras como si fueran vidas ajenas. Vi decisiones que caen desde torres de cristal sobre espaldas cansadas que nadie quiso escuchar. Y el Estado, ese que debía ser refugio, se volvió un gigante sin piel, incapaz de sentir, incapaz de ver que la gente sangra mientras él sigue escribiendo reglas. Y yo, que aún buscaba respuestas, solo encontré silencio, un silencio que pesa, que rompe, que te hace dudar si alguna vez importaste. Europa me prometió un faro y me dejó en la sombra. La democracia del siglo XXI me habló de igualdad, pero nunca me escuchó. Me dijo somos muchos, pero yo me sentí solo. Me dijo somos libres, pero me ató con su burocracia. Europa me prometió un faro, pero el faro se apagó. Quizás fui yo, quizás fuimos todos, creyendo que la historia se escribe sin vigilarla, creyendo que la libertad es un regalo eterno y no un fuego que hay que cuidar. Quizás dejamos que otros hablaran por nosotros, que otros decidieran que era justo, que era bueno, que era Europa. Y ahora despertamos en un continente cansado, que ya no recuerda cómo escuchar al corazón de su propia gente.
pero aún queda algo en mí, una chispa que no muere, un deseo de reconstruir lo que otros hicieron piedra. No quiero un continente perfecto, solo uno que mire a los ojos, que recuerde que la democracia no es un edificio, sino un latido compartido. Quiero un Estado que sienta, que entienda, que acompañe. Quiero una Europa que vuelva a ser puente, no muro. Quiero un futuro donde el faro vuelva a encenderse, porque lo encendimos juntos. Europa me prometió un faro y aunque se apagó, yo sigo buscando luz. La democracia del siglo XXI me falló, pero no me rendiré, porque el pueblo no es un eco, es un grito vivo, porque la voz que no escucharon volverá más fuerte. Y Europa me prometió un faro, y esta vez lo encenderemos nosotros. Quizás el faro no murió, solo espera. La democracia del siglo XXI, entre la promesa y la desilusión. El espejismo democrático en la era contemporánea. En los albores del siglo XXI, la democracia se erigía como el faro guía para la humanidad, la promesa de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, al adentrarnos en estas décadas, la brillantez de ese faro parece atenuarse, oscurecida por sombras de duda y descontento. La euforia del fin de la historia, que proclamaba la victoria definitiva de la democracia liberal, se ha disipado, dando paso a una realidad más compleja y, para muchos, profundamente inquietante. Hoy, la democracia se enfrenta a desafíos inéditos, tensiones internas y críticas que cuestionan su propia esencia. No se trata ya de la confrontación ideológica del siglo XX, sino de una crisis interna, un desgaste progresivo que se manifiesta en la creciente desconfianza ciudadana, la polarización extrema y la sensación palpable de que el sistema, tal como lo conocemos, no está respondiendo a las necesidades y aspiraciones del siglo XXI. ¿Es la democracia del siglo XXI una mera fachada, un espejismo que oculta nuevas formas de poder no democrático? ¿Hemos construido sistemas tan complejos e intrincados que se han vuelto opacos e inaccesibles para el ciudadano común? ¿Se está la promesa de la democracia, la promesa de la soberanía popular, diluyendo en las aguas turbias de la burocracia, la tecnocracia y la indiferencia estatal? Estas son las preguntas que nos guiarán en este viaje a través del laberinto democrático contemporáneo, buscando luz en medio de la creciente oscuridad. La sombra de los no elegidos, poder sin legitimidad directa. Uno de los pilares fundamentales de la democracia representativa es la elección de los gobernantes por parte del pueblo. Sin embargo, en la práctica, la realidad se presenta más matizada y a menudo más problemática. Observamos una creciente influencia de figuras y organismos que, aunque no son directamente elegidos por el sufragio universal, ejercen un poder considerable sobre nuestras vidas y nuestras sociedades. Pensemos en los tecnócratas, los expertos, los burócratas de alto nivel que, desde sus posiciones en la administración pública, en organismos reguladores, en instituciones internacionales, toman decisiones que impactan directamente en la vida de millones de ciudadanos. Su experiencia y conocimiento son innegables. Pero ¿de dónde emana su legitimidad democrática? ¿Ante quién rinden cuentas, más allá de las estructuras jerárquicas internas de sus propias instituciones? La Comisión Europea, por ejemplo, es un órgano ejecutivo clave cuyos miembros son propuestos por los gobiernos nacionales y confirmados por el Parlamento Europeo, pero no elegidos directamente por los ciudadanos europeos. El Banco Central Europeo, otro actor fundamental, es aún más independiente de la voluntad popular directa. Esta distancia entre el poder y la legitimidad democrática directa genera una profunda sensación de impotencia en el ciudadano. La percepción de que las decisiones importantes se toman en círculos opacos, lejos del control popular, alimenta la desconfianza y el desencanto con el sistema. El laberinto burocrático, normas sobre personas. Otro elemento central de la crisis democrática contemporánea es la creciente complejidad y rigidez de la burocracia estamental.
un fin en sí mismo que dificulta, en lugar de facilitar, la vida de los ciudadanos. La proliferación de normas, reglamentos, procedimientos y formularios crea una maraña administrativa que consume tiempo, recursos y energías, tanto para los ciudadanos como para las empresas. La burocracia se convierte en un muro que separa al Estado de la sociedad civil, generando frustración, desesperación y una profunda sensación de injusticia. La burocracia, que debería ser un instrumento al servicio del ciudadano, se transforma en un obstáculo, en una fuente de problemas adicionales. Además, la burocracia estamental tiende a perpetuarse y a resistir cualquier intento de reforma o simplificación. Esta inmovilidad burocrática agrava aún más la sensación de impotencia y frustración ciudadana, alimentando la desconfianza en la capacidad del sistema democrático para resolver los problemas reales de la gente. La fractura empática, un Estado desconectado de sus ciudadanos. Quizás uno de los síntomas más preocupantes de la crisis democrática actual sea la creciente falta de empatía del Estado hacia sus ciudadanos. Esta falta de empatía se manifiesta en la percepción de que el Estado, sus instituciones y sus representantes, están cada vez más alejados de las preocupaciones, los problemas y las aspiraciones de la gente común. El lenguaje político se vuelve abstracto, tecnocrático, alejado del lenguaje cotidiano de los ciudadanos. Mientras que los problemas concretos que afectan la vida diaria de las personas, desempleo, precariedad, desigualdad, falta de acceso a servicios públicos, etc., quedan relegados a un segundo plano. Esta desconexión empática se traduce en una falta de respuesta efectiva a las demandas ciudadanas. La falta de empatía estatal alimenta el sentimiento de abandono, de alienación política y social, y puede desembocar en formas de protesta y radicalización que socavan la estabilidad democrática. En un contexto de crecientes desigualdades sociales, económicas y territoriales, la falta de empatía del Estado se vuelve aún más grave. La percepción de que el Estado protege los intereses de las élites, de los poderosos, mientras que ignora o desprecia los problemas de la gente común, genera una profunda fractura social y política. Reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos exige, ante todo, un esfuerzo sincero por recuperar la empatía, por escuchar de verdad las voces de la gente, por comprender sus problemas y por responder a sus necesidades de forma efectiva y justa. Europa en la encrucijada. Democracia vs sutocracia en una unión inerte. En el contexto europeo, la crisis democrática adquiere una dimensión aún más compleja y desafiante. La Unión Europea, un proyecto ambicioso nacido con la promesa de paz, prosperidad y democracia, se enfrenta hoy a una profunda crisis de legitimidad. La percepción de una gobernanza europea distante, burocrática y poco sensible a las inquietudes populares, se ha extendido por todo el continente. La sutocracia constante, quizás refiriéndonos a una forma de autocracia sutil o una tecnocracia opresiva, o incluso un sistema cosido o artificial, puede interpretarse como la sensación de que la Unión Europea está dirigida por una élite tecnocrática, alejada de la voluntad popular, insensible a las diferencias nacionales y a las particularidades de cada Estado miembro. La falta de transparencia en la toma de decisiones, la complejidad de las instituciones europeas, la dificultad para comprender los mecanismos de gobernanza de la UE, alimentan esta percepción de un poder opaco y poco democrático. La falta de reacción de Europa ante las crisis, la lentitud y la ineficacia en la respuesta a los desafíos globales, crisis económica, crisis migratoria, cambio climático, etc., refuerzan la imagen de una Unión Europea inerte, incapaz de responder a las expectativas de sus ciudadanos. La creciente polarización política dentro de los Estados miembros y entre ellos, el auge de los movimientos nacionalistas y euroescépticos, son síntomas de esta profunda crisis de confianza en el proyecto europeo.